Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer. Ahorita les voy a dar el pasaje exacto para que podamos leerlo juntos. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Y vamos a leer, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 21. No, perdón, Romanos 8, 12 al 14. Romanos 8, 12 al 14. Si ya lo encontró, vamos a leerlo en forma unánime, todos a una voz. Romanos 8, del 12 al 14. Leámoslo, hermanos. Dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te pido bendigas esta tarde lo que vamos a escuchar, que bendigas la predicación de tu palabra, la lleves al corazón de cada uno de nosotros. Y Señor, te manifiestes de una manera especial. Te lo suplico en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Amén. Aquí en Romanos 8:12. Y note, así que, hermanos, ¿qué dice el apóstol Pablo? Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Esta tarde quiero empezar a hablar de acción de gracias, de lo que significa tener gratitud. La gratitud es bien importante. La gratitud es básica en la vida cristiana para poder servir al Señor. Pero la gratitud viene más allá de dar gracias, de algo que sale de la boca. La gratitud viene de algo mucho más profundo. Viene de una situación en la que estamos, por la gracia de Dios, que hemos sido perdonados. Y que el Señor dice que ahora nosotros tenemos una deuda que Dios nos ha perdonado, grande. La deuda que teníamos de pecado, Dios nos la ha perdonado, hemos sido perdonados. Pero el Señor dice que somos deudores. Y, hermano, hay una necesidad de darnos cuenta que el Señor nos enseña que somos deudores. La deuda tiene que ver con que tenemos un amo. Y nuestro amo es Dios. Y nuestro Dios es bueno. El pueblo de Dios debe de ser un pueblo agradecido. Un pueblo que se da cuenta de cuánto se le ha dado. Una de las características de los últimos días es la falta de acción de gracias. Tanto gracias a Dios y gracias a los hombres. Segunda de Timoteo 3:2, si ve conmigo por favor en este pasaje, en Segunda de Timoteo capítulo 3, en el versículo 2, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Usted sabe qué significa ingrato, ¿verdad? Ingrato quiere decir sin gratitud. Sin gratitud. Y en los postreros tiempos, dice la Biblia, habrá hombres ingratos. Esto es, sin gratitud. Tenemos que ver, hermano, que todos somos deudores. Antes de ser salvos, éramos deudores, teníamos un amo y era el pecado. Cuando yo no era salvo, mi amo era el pecado. Yo era esclavo del pecado. Yo era hijo del diablo.
y esclavo del pecado. Pero ahora que soy salvo, tengo un nuevo amo. Y mi amo es el Señor. Mi amo es Dios. Me llamó la atención cuando leí Gálatas capítulo 5, versículo 3. Vea conmigo, por favor. Gálatas 5, 3. Me llamó la atención lo que dice la Escritura en este pasaje. Que en este pasaje el Señor habla de que el amo de los judíos es la ley. Fíjese, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar, ¿qué, hermanos? Toda la ley. En otras palabras, cuando un judío es circuncidado, un judío religioso, este judío tiene un amo, tiene una obligación a guardar toda la ley. Y usted sabe que es imposible guardar toda la ley. Y este amo es imposible de agradar. Pero Dios quiere que entendamos que no somos ni gentiles, que estamos esclavos al pecado, ni somos judíos, que estamos esclavos a la ley. Ahora tenemos un nuevo amo. Y nuestro amo es Jesucristo. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios y Él es un buen amo. Él es un amo misericordioso que nos permite tener todas nuestras deudas pagadas. La Biblia habla que tenemos una gran deuda. La gran deuda que todos los hombres tenemos es una deuda con Dios. Una deuda que tenemos que pagar todo nuestro pecado. Hemos roto la ley, hemos violado sus principios, hemos violado sus mandamientos, pero Dios ha perdonado nuestra deuda. Dios nos ha guardado de todos nuestros pecados, nos ha perdonado. Ahora tenemos un amo que nos da la libertad, pero aún así, hermano, la palabra de Dios dice que somos deudores a la gente. Y quiero que veamos, que pensemos una cosa esta tarde: ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿Cómo vives tu vida? ¿Vives como un deudor o como un acreedor? Dios nos ha perdonado y ahora Él es nuestro amo y Dios nos dice que somos deudores. Y ahorita voy a ver todo esto, a qué somos deudores. Pero el cristiano tenemos que tener cuidado de preguntarnos: ¿cómo vivo mi vida? ¿Como un deudor o como un acreedor? ¿Alguien aquí ha tenido alguna vez una deuda o tiene una deuda? Levante su mano. ¿Ha tenido o tiene? Okay, bueno, pueden bajar su mano. ¿Qué es lo que tú sientes cuando tienes una deuda? La tengo que pagar. La tengo que pagar, correcto, hermano Juan. La tengo que pagar, un deseo de pagarla. Todos los que tenemos una deuda queremos pagarla, queremos saldarla, queremos quedar sin deuda, ¿verdad? Y Dios dice que esa es la actitud correcta de alguien que tiene una deuda, querer pagarla. Y la bendición es que cuando tenemos una deuda, que Dios nos ayuda, podemos pagarla y no somos esclavos de nadie porque tenemos un Dios que nos provee para pagar esa deuda. Ahora, el acreedor, ¿quién es el acreedor? El acreedor es el que piensa que todo mundo le debe, y esto es la actitud que debemos cuidar no tener. Un acreedor piensa: todo mundo me debe. Tengo derecho a que que se satisfaga la deuda que la gente tiene conmigo. El acreedor es el que tiene el derecho para cumplir, que se cumpla el pago que le debe la gente. Y aquí vemos, hermanos, que el Señor quiere que vivamos no como que todos nos deben, pero que vivamos como Dios nos enseña que nosotros debemos. ¿Y a quién le debemos? Vamos a empezar con el primer punto del mensaje. ¿A quién le debemos? Primeramente le debemos, hermanos, a Dios. Le debemos a Dios vivir de una forma espiritual. Vamos a Romanos 8, versículo 12. Romanos 8, versículo 12. Y note lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, ¿y qué dice? No a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La pregunta es, hermanos, así que hermanos, deudores somos, no a la carne. Entonces la pregunta que viene es, ¿a quién somos deudores? A Dios, hermanos. Somos deudores a Dios. Somos deudores al Espíritu Santo. Y debemos estar muy agradecidos con Dios porque podemos pagar esa deuda. Somos deudores. Dios nos da, hermano, la deuda que Dios quiere que paguemos es algo que Él mismo nos da los recursos para pagar. No es una deuda que no podemos pagar, como el pecado. El pecado no la podíamos pagar, pero Dios la pagó por nosotros. Pero la deuda que tenemos con Dios para vivir con el Espíritu Santo, Él nos dice que sí la podemos pagar. ¿Por qué? Porque Dios nos da la capacidad, Dios nos da su gracia, Dios nos da la forma de vivir una vida espiritual de tal manera que le mostremos gratitud. Y es por eso que este mensaje, Dios me dio este mensaje, porque de esta manera mostramos gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho, perdonando nuestros pecados. Ahora, porque yo estoy agradecido con Dios, yo voy a cumplir mi deuda y voy a pagar aquello que yo le debo al Señor, y yo debo de vivir espiritualmente. Vea lo que dice Mateo 6:12, por favor, hermanos. Mateo capítulo 6, versículo 12. Dice el Señor, leámoslo juntos, por favor, hermanos. Leámoslo juntos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, dice este pasaje, Dios, perdónanos nuestras deudas. Y otra vez, Dios nos ha perdonado. Ahora, porque Dios nos ha perdonado, nosotros debemos también perdonar a los que nos deben. Tenemos que ser agradecidos con Dios porque Él nos ha perdonado nuestra deuda, y ahora hacer nuestra parte porque también nosotros le debemos a otros perdonarlos. No es un lujo perdonar a alguien, es simplemente estar agradecido porque Dios me ha pagado a mí la deuda. Y no le debo a Dios nada porque Él pagó todo en la cruz del Calvario. Ahora, por medio del agradecimiento, yo debo de perdonar a aquellos que me ofenden y no guardarles rencor. No tenerlos esclavizados a esa deuda que Dios ya pagó en mi caso, y quiere que yo perdone a los que me deben también. Ahora, note, hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 22. Bueno, antes de eso, vaya conmigo a Romanos 8, por favor. Vamos a Romanos 8, vamos a ver el texto. Romanos 8, versículo 12. Dice, así que, hermanos, deudores somos. ¿Qué, hermanos? No a la carne. Somos deudores a Dios. Debemos vivir espiritualmente para que vivamos conforme a la carne. No debemos vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice, hermanos? Viviréis. No somos deudores a la carne, somos deudores a Dios. Le debemos a Dios vivir una vida espiritual. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado. Porque Él nos ha redimido, Él nos ha perdonado, Él nos ha dado todo lo que necesitábamos para poder tener comunión con Él y estar reconciliados con Él. Efesios 4:22, ahora sí. Fíjese lo que dice Efesios 4:22. Por eso dice el Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos, ¿qué, hermanos? Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nosotros le debemos a Dios ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Dios dice que debemos vivir espiritualmente, no vivir carnalmente, porque Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Ahora, por gratitud, debemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora dice Dios, vístete del nuevo hombre, que es creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Cuando yo les pregunté, ¿qué es lo que usted siente cuando tiene una deuda que la quiere pagar?
y es normal. ¿Qué es lo que debemos sentir para con Dios? ¿Qué es lo que debemos sentir en nuestro corazón para con Dios? Una gran gratitud por lo que Él ha hecho. Y de tener un deseo de pagar esa deuda que tenemos con Dios, de vivir para Él. Hermanos, es un privilegio vivir para Dios. Es una oportunidad que Dios nos da para que vivamos una vida bendecida. Y no es que Dios nos pone una carga, hermano. No piense que la deuda que tenemos con Dios es una carga. Es una oportunidad que nos da Dios para que vivamos una forma de vida que le agrada a Él. Dice, aquí vemos cómo, si usted sigue leyendo en Efesios 4, cómo debemos de vivir y hacer, hermanos, todo lo que está de nuestra parte por la gracia de Dios, cediendo el control al Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Ayer en la clase de instituto hablábamos de la llenura del Espíritu Santo y cómo el Señor quiere que seamos llenos de Él. Y le pregunté a la clase, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? La respuesta es ser controlado por Él. Amén. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo nos controla? Cuando le cedemos el control. Le cedemos el control de nuestros pensamientos. Le cedemos el control de nuestra voluntad. Cristo mismo dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No lo que yo quiero, lo que tú quieres, Señor. Entonces el Espíritu Santo está pidiendo que le cedamos, que nosotros nos rindamos, que nosotros nos entreguemos al Señor, a su voluntad. ¿Por qué? Porque somos deudores a Él. Él nos ha salvado, Él nos ha limpiado, Él nos ha redimido, Él nos ha rescatado. Ahora estamos lavados por la sangre de Cristo. El cristiano agradecido, el cristiano que está entendiendo lo grande que ha sido el perdón que Dios le ha dado, se cede al Espíritu Santo y deja de vivir conforme a los deseos de la carne, porque eso no agrada al Señor. No somos deudores a la carne, hermanos. Somos deudores al Señor. Ahora, ve lo que dice Colosenses 3, 5 al 9, por favor. Colosenses 3, 5 al 9. En Colosenses 3, 5, dice otra vez el Señor lo que debemos sentir por gratitud a Dios, por lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Vamos a leer versículos 5 y 6, hermanos, juntos. Dice, leamos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No somos deudores, no a la carne, para que vivas conforme a la carne. Somos deudores a Dios y vivir en el Espíritu Santo. Le debemos a Dios esa rendirnos a su voluntad, esa voluntad sometida a sus deseos. Después, Dios, note Romanos 6:11, por favor, Romanos 6:11. Esto es precioso, Romanos 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque al pecado, hermanos, ya no le debemos nada. A la muerte ya no le debemos nada. Cristo ya pagó nuestra deuda. Amén. Cristo ya nos ha libertado del pecado, nos ha libertado de la muerte. Ahora somos redimidos por Dios y tenemos libertad para servir al Señor. Ahora dice Dios, cédete a mí,
entrégate a mí, sé mi siervo, cumple tu deuda conmigo, no una deuda que no puedes pagar como antes, pero una deuda que yo te voy a dar gracia para que tú puedas cumplir mi voluntad y hacer lo que me agrada para que seas agradable a mi presencia. Pero todo es, hermanos, un asunto de gratitud. Estar agradecidos por lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo. Cada creyente somos responsables todos los días de vivir en la llenura del Espíritu Santo. De vivir en el poder de Dios, hermanos. Cada cristiano debemos de tener un anhelo por el Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo dice en el libro de Santiago 4 que Él nos anhela, versículo 5, celosamente. Ahora el cristiano igualmente debemos anhelar al Señor, pero todo eso viene con una actitud de entender la gran obra que Cristo ha hecho en nosotros. Cristo ha hecho una gran obra perdonándonos todos los pecados, limpiándonos de toda nuestra maldad. Ahora nosotros podemos, por gratitud, vivir para Él y servirlo a Él y ser llenos del Espíritu Santo. Porque de esa manera nosotros podemos vivir, hermanos, una vida bendita y de gloria al Señor. Dios nos ha salvado y nos ha hecho su templo, hermanos. Fíjese lo que dice 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, versículo 19 y 20. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 19 y 20. ¿Ya lo encontró? Amén. Leámoslo, hermanos. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, hermanos, nos debemos a Dios. Nos debemos a Dios. No somos nuestros. Nos debemos a Dios. ¿Por qué nos debemos a Dios? Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Dice: no sois vuestros, no sois nuestros, y habéis sido comprados por precio. Hermano, algo que no nos gusta es ser defraudados. No nos gusta pagar por algo y que nos den gato por liebre. No nos gusta pagar por algo y que era algo muy, muy caro, algo de mucha calidad, pero cuando lo recibes, no sirve, se echa a perder, se descompone. No nos gusta que nos vendan algo caro y que sea un fraude, ¿verdad que no, hermanos? Y igualmente a Dios quiere que entendamos, Él nos ha comprado, amados hermanos. Él nos ha comprado y Él ha pagado un gran precio. El precio fue su propia sangre, muriendo en la cruz del Calvario para pagar todos nuestros pecados. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Dios espera que le glorifiquemos, versículo 20, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque somos de Dios. Gracias al Señor que Él nos ha salvado, nos ha comprado por precio. Por lo tanto, por gratitud, yo quiero servir a mi Señor porque soy de Él. Estoy en deuda con Él, hermanos. Estoy en deuda con Dios. No debemos olvidar que estamos en deuda con el Señor por lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Cuando nosotros vivimos para Dios, es para la gloria de Dios, pero para nuestra bendición. Cuando vivimos para Dios, versículo Efesios 1:3, por favor. Efesios 1:3, dice la Biblia. Cuando nosotros vivimos para Dios, Dios nos bendice con toda bendición espiritual. Fíjese, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con ¿qué, hermanos? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto
de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermano, Dios quiere que entendamos una verdad bien importante. Cuando vivimos para Él, Dios nos bendice. Dios te bendice con toda bendición espiritual, porque Él te escogió, Él te ha predestinado en amor, Él te ha adoptado hijo suyo. Ahora eres para alabanza de su gloria. Tenemos redención en Cristo Jesús. Ahora nos ha dado bendición, sabiduría e inteligencia, y nos ha dado a conocer misterios. Hermano, todo eso es una bendición, pero debemos de entender, estamos en deuda, no con la carne, pero con Dios, para vivir para Dios. A veces la carne nos quiere hacer pensar que debemos vivir conforme a la carne, porque estamos en este mundo y tenemos que gozar la vida. Pero hermanos, no estamos en deuda con la carne, estamos en deuda con Dios. Y es lo que dice otra vez, vamos al texto, Romanos 8, versículo 12. Romanos 8, 12, dice la palabra de Dios: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice, hermanos? Viviréis. Aquí vemos, hay una victoria, hermanos. La victoria es por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Por medio del Espíritu Santo podemos tener victoria y vivir para Dios, porque nos debemos a Él. Romanos 8:11. Fíjese, otra vez, hablando del Espíritu. Y si por el Espíritu de aquel, con mayúscula, que levantó de los muertos a Jesús, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Hermanos, somos deudores, no a la carne, somos deudores a Dios. Nos debemos a Él, debemos de vivir para Él, porque Él nos ha dado su Espíritu para que tengamos el poder de vivir una vida espiritual y tengamos todos los beneficios que Dios nos quiere dar. Juan 10:10. Juan 10:10. Fíjese lo que dice la Escritura en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahora Cristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando recuerda que la carne, como un amo, destruye. Si tú te cedes a la carne destruye. Los que siembran para su carne, de la carne segarán corrupción. La carne corrompe y destruye. Pero si tú te cedes al Espíritu de Dios, del Espíritu segarás vida eterna. El Espíritu, hermano, el Espíritu de Dios es el que está en nosotros para que tengamos vida en abundancia. Por eso el Señor quiere que nos cedamos a su Espíritu y no nos cedamos a la carne, porque nos debemos a Dios y debemos someternos a su Espíritu Santo, porque queremos pagar nuestra deuda para Dios, hermanos. No queremos ser deudores delante de Dios, queremos pagar nuestra deuda con Dios. Y hermanos, nos debemos al Señor y Él nos da la gracia para someternos y para vivir una vida abundante en Cristo Jesús. Ahora, hay otra cosa, un segundo punto de esta vida espiritual que tenemos. Nos debemos a Dios y a su Espíritu, pero también nos debemos, hermanos, a la gente que no conoce a Cristo, para darles el Evangelio. Romanos 1, por favor, vamos a Romanos. Si nota usted, estos puntos de que somos deudores están en Romanos, los 3 puntos. Romanos es un preciosísimo libro. Romanos 1, versículo 13. Romanos 1, 13.
Y vamos a leer 13 al 17. ¿Ya lo encontró, hermanos? Leamos. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Soy deudor. Después de Hechos 9, el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Y vamos a verlo porque es un encuentro muy hermoso. Hechos 9. Vea conmigo Hechos 9. Y note en el versículo 3 en adelante lo que le pasó a Pablo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Este momento cambió la vida de Pablo, hermanos. Porque Pablo encontró a Cristo. Y él entendió que Cristo es Dios. Y que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Salvador. Y a partir de este punto, Pablo consumió toda su vida en predicar las buenas nuevas de salvación. Su deuda era, hermanos, con Cristo. Pablo está endeudado con Cristo. Pablo tiene un profundo sentir de deuda con Cristo porque Cristo es su Salvador. Porque Cristo pagó todos sus pecados, porque Cristo lo rescató del engaño y de la condenación que Pablo tenía. Ahora Pablo quería pagar esta deuda que él tenía con todo el mundo, predicándoles el evangelio. Y por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 1, vamos a volver a Romanos 1, versículo 14. Romanos 1, 14, el apóstol Pablo dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Qué dijo Pablo? Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Otra vez, hermanos, ¿qué es lo que sentimos cuando tenemos una deuda que la queremos pagar? El apóstol Pablo, él sintió una deuda porque Cristo pagó sus pecados. Ahora él entendía que Cristo quiere que nosotros también le compartamos el evangelio a los que no han tenido sus pecados perdonados, y tenemos una deuda con ellos porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Ahora debemos de perdonarlos a ellos, debemos mostrarles el perdón de Dios a ellos. El apóstol Pablo, hermanos, empezó 3 viajes misioneros. El apóstol Pablo trató de cubrir todo el mundo conocido en aquel entonces con el evangelio. Él viajó de un lugar a otro. Él estuvo en iglesias como por ejemplo en Éfeso, él estuvo en Corinto, él estuvo en Antioquía, en muchos lugares. Él estuvo predicando el evangelio porque Pablo tenía un profundo sentir de deuda con la gente que no conocía a Cristo. Nosotros, hermano, igualmente tenemos una deuda con el mundo que no conoce a Cristo. Tenemos la misma deuda porque Cristo recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Y aunque es imposible pagarle a Cristo, podemos mostrar nuestra gratitud al dar el amor de Dios a otros a través de predicarles el evangelio. Dios quiere, amados hermanos, que nos entreguemos
a Cristo para cubrir este privilegio que nos da el Señor de predicar el Evangelio, entendiendo que nos debemos a Dios y nos debemos a la gente. Hermano, la gente necesita que haya cristianos que entendamos que no nos debemos a nosotros mismos. Estaba pensando al principio, la gente, hermanos, fíjese, nosotros pensamos que no nos debemos a nadie más, nos debemos a nosotros mismos. Y esto no es así, hermanos. Nos debemos primeramente al Señor. Así es, amén. Y nos debemos a otros. Nos debemos a nuestro Dios. Nos debemos a nuestros padres que se han sacrificado por nosotros, que nos han dado su vida para servirnos y ayudarnos. Nos debemos a nuestros cónyuges, quienes también han sacrificado sus vidas para servir juntos por un propósito divino, haciendo la voluntad de Dios. Nos debemos a una iglesia donde estamos aquí comprometidos unos con otros para estar unidos en Cristo Jesús y cumplir la gran comisión. Nos debemos, hermanos, no solamente a la iglesia, pero nos debemos a la gente allá afuera que no conoce a Cristo, porque ellos están buscando la respuesta. Ellos están en un pozo de desesperación, en un lodo cenagoso, y nadie les puede dar la respuesta, solamente alguien que ha sido salvo. Y eso somos nosotros. Y el Señor dice que el apóstol Pablo tenía un sentido profundo de deuda con la gente, porque se debía a la gente y les quería dar el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por último, hermanos, tercer punto y último del mensaje. Primer punto, nos debemos a Dios y el Espíritu Santo. Nos debemos a los hombres que no conocen a Cristo, y nos debemos a nuestros prójimos. Nos debemos a nuestros prójimos. Romanos 13, otra vez, Romanos capítulo 13. Y en Romanos 13, vamos a ver versículo 7. Leamos juntos el 7 y 8, del 7 al 10. Leamos, hermanos. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bueno, versículo 7. Pagad a todos, ¿qué dice, hermanos? Lo que debéis. Nosotros le debemos algo a alguien. Somos deudores, hermanos, porque Dios nos ha dado tantas bendiciones. Ahora le debemos a la gente una respuesta de por qué tenemos esas bendiciones que Dios nos ha dado. Pagad a todo lo que debéis. Y dice la Biblia: al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Hermanos, todos vivimos en un país, y en ese país debemos pagar al gobierno el tributo, el impuesto. Al que respeto, respeto. Todos vivimos en un país donde hay autoridad, y debemos a la autoridad el respeto, la sujeción. Debemos honra a los que tienen una posición de honra, como nuestros padres. Les debemos la honra. Dice: no debáis a nadie nada, dice el Señor, sino el amaros unos a otros. Aquí dice la Biblia: debemos de no deber nada de lo que es material, pero la deuda que debemos de siempre pagar y sentir es una deuda de amor para con mi prójimo, hermanos. Una deuda que solamente podemos pagar al prójimo cuando somos llenos del Espíritu Santo. Yo no puedo amar a mi prójimo en mi carne. En mi carne, hermanos, yo solamente voy a poder fingir amor. En mi carne solamente voy a poder sonreír de una forma falsa. Pero cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, yo voy a poder amar a mi prójimo como Dios me ha amado a mí. Vea lo que dice Romanos capítulo 5. Ahí en Romanos 5, en el versículo 5,
Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de ¿quién? De Dios ha sido derramado ¿en dónde, hermanos? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios, hermanos, dice, tú tienes una deuda de amor con toda la gente, pero tú la puedes pagar porque yo ya te di los recursos. Y eso es el tenor de este mensaje. Dios no nos ha hecho deudores para esclavizarnos de una forma que no podemos pagar, pero Dios nos ha hecho deudores con Él, nos ha hecho deudores, vemos con los griegos y no griegos para dar el evangelio, nos ha hecho deudores con el prójimo, pero no para esclavizarnos y frustrarnos, pero para que nosotros dependamos de Él para pagar su deuda o la deuda que tenemos y seamos un instrumento de Dios, hermanos. La Biblia dice que el Espíritu Santo, versículo 5, nos ha sido derramado. Fíjese, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros, ¿qué, hermanos? Corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos fue dado cuando fuimos salvos. Fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Y ahora que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, ahora tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y podemos amar a la gente con el amor de Dios. Pero para eso tenemos que cedernos al Espíritu Santo para que sea Dios amando a través de nosotros. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios quiere que vivamos en el poder del Espíritu Santo para que podamos ser instrumentos de Dios y podamos cumplir todo aquello que Dios espera de nosotros. Vamos a terminar en Romanos 13. Romanos 13 dice el versículo 8. Dice, no debáis a nadie nada, sino Él amaros unos a otros. Hermano, yo le debo al prójimo algo, el amarle. Porque el que ama al prójimo ha cumplido, ¿qué, hermanos? La ley. Ahora, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? La respuesta en el versículo 9. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume. Amarás a tu prójimo, ¿qué dice, hermanos? Como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y decimos, bueno, es que pastor, no podemos guardar la ley. Hermanos, es imposible que un hombre guarde toda la ley, pero es posible que un hombre sea lleno del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo podemos amar, y el amor es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, amados hermanos, ¿qué es lo que necesitamos? Volver al principio del mensaje. No somos deudores a la carne, somos deudores a Dios. Debemos entregarnos a vivir una vida espiritual. Y hermano, yo sé que hay una lucha, hay constantemente una lucha entre la carne y el espíritu, pero si usted se cede al espíritu, el Espíritu Santo, hermanos, nos controla. El Espíritu Santo va a usarnos como un instrumento para que seamos en el poder de Dios, esos emisarios, esos mensajeros del Evangelio, del amor de Dios, y vivamos una vida bendita aquí en la tierra. Termino con este pasaje, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu, ¿y qué dice, hermanos? Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre, gracias por tu palabra. Señor, pido que obres en tu iglesia de tal manera que podamos cedernos al Espíritu Santo para vivir por Él y para, Señor, cumplir la deuda que tenemos con nuestro prójimo de amarlo. Dios, perdóname porque a veces no amo a mi prójimo como a mí mismo. Perdóname, Dios, porque a veces no amo a mi prójimo dándole el evangelio que le debo dar, porque, Señor, tú me has salvado a mí y me has perdonado todos mis pecados. Señor, perdóname porque a veces tu Espíritu Santo no me llena, no me controla. Y, Señor, me cedo a la carne y no al Espíritu de Dios. Señor, siendo que somos deudores por lo que has hecho con nosotros, hemos sido comprados por precio. No nos debemos a nosotros mismos, nos debemos a ti, Señor. Y yo sé, Dios, que a veces queremos vivir de tal manera que no seamos siervos de nada ni de nadie, sino de nosotros mismos. Pero Dios, claramente la Biblia dice que somos siervos de Cristo. Somos siervos tuyos, Señor. Hemos sido comprados por precio. Eres nuestro amo y nuestro Señor. Y pido, Dios, que nos ayudes a vivir de tal manera que en esta vida estemos totalmente cedidos al Espíritu Santo de Dios. Y Dios, ayúdanos a ver cuando estamos cediéndonos a la carne, estamos permitiendo hacernos como si fuéramos acreedores, como si la gente me debiera a mí, cuando no, la gente no me debe a mí, yo le debo a ellos, Señor. Danos una actitud de gratitud, una actitud, Señor, de gratitud por la obra que has hecho en la cruz y por la oportunidad que nos da de servir a este mundo y ser un ejemplo de Cristo, ser una ilustración de Cristo, ser el mensajero de Cristo aquí en la tierra. Gracias, Dios, te lo suplico y te pido, bendigas tu iglesia, la guardes y la ayudes, Señor, a ser una iglesia llena del Espíritu Santo para servir en tu gracia y en tu poder, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de